Quiero saludarlos a todos ustedes, queridos hermanos de este apostolado de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos reunidos en este tiempo de gracia y de bendición que es el Pentecostés. Y vamos a hablar un poco, queridos hermanos y hermanas, acerca de los frutos del Espíritu Santo para leer y meditar en este programa durante la vigilia de los 3 días de espera a las 10 a.m. del sábado, caridad y gozo hasta longanimidad, y a las 7 de la noche tendrán bondad y benignidad hasta el final de este capítulo. Mientras vamos hablando y meditando, seguramente iremos colocando algunas imágenes del Espíritu Santo. Estamos en esta meditación, queridos hermanos, acerca de la palabra de Dios y acerca de este proceso, de este camino del Espíritu de Dios en nuestra vida, teniendo en cuenta los frutos del Espíritu Santo, la meditación de Alex Sirriu, la acción du Saint-Esprit dans nos âmes, o la acción del Espíritu Santo en nuestras almas. Y para ello, quisiera recordarles a ustedes un elemento fundamental, un elemento importante en nuestra vida. Y es que el Espíritu de Dios, recordemos cada uno de nosotros, hermanos, el Espíritu de Dios, como nos ha enseñado la Iglesia, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es una persona. Y por lo tanto, cuando nos dirigimos, cuando entendemos esta realidad del Espíritu Santo, tenemos que decir que, como nos decía el apóstol San Pablo precisamente, eh, nosotros hemos sido elegidos, hemos sido escogidos por Dios para ser imagen visible de su presencia. En otras palabras, nuestra vida ha sido una entrega constante a la acción bautismal, a la acción de Cristo, a la acción de Dios en nosotros a través o desde el momento, desde el día de nuestro bautismo y de la confirmación. Por eso, la vida espiritual, atención a esto, es luz en nosotros. Nosotros contemplando la gloria de Dios, nos transformamos en la misma imagen de Dios, imagen de claridad por la obra del Espíritu Santo. Y por lo tanto, estamos llamados a una vida espiritual, que es una marcha triunfal de luz, como lo dice San Pablo, es una transformación de luz, donde esa luz divina, que es la luz del Espíritu Santo, no solo ilumina nuestros senderos, sino transforma nuestro ser. Nos hace ser hijos de Dios, porque la vida cristiana, hermanos, hermanas, es una transformación que nos quiere llevar a ser otros Cristo. Y entonces, en esa medida, quiero decirles a ustedes que a la manera que un artista, trabajando, lenta, paciente y acertadamente, y puede transformar un bloque de mármol en una estatua bellísima bajo la dirección del Espíritu Santo, nosotros debemos de la misma manera transformar este bloque de mármol que es nuestra alma en la imagen bellísima de Jesucristo. Pero esa imagen es una imagen de luz, porque Jesucristo es luz. Y porque ser semejantes a Jesucristo es llevar en nuestra alma destellos celestiales que reproduzcan su imagen maravillosa. Y esto, hermanos, lo dice el mismo Jesús. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste.
Por lo tanto, la vida cristiana es luz, luz con la que conocemos a Dios y a su Cristo, luz por la que nos transformamos en luz y llevamos en nuestra alma la imagen de Cristo, la imagen de su esplendor. Y comienza entonces diciéndonos esta meditación que los frutos del Espíritu Santo son necesarios en nuestra vida cristiana. Si el Espíritu Santo ha puesto en nosotros la maravillosa disposición, es decir, las virtudes y los dones, es para que demos fruto. Mi Padre encuentra su gloria, dice el Señor, en que ustedes produzcan mucho fruto. Por eso, nosotros estamos llamados a dar frutos de santidad. Y la primera condición para lograr este propósito es morir a nosotros, morir a nuestro yo, cumplir en nosotros la voluntad, el deseo de Dios. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, nos dice el Señor en el Evangelio de San Mateo 16:24. Pero, ¿qué es morir a sí mismo? ¿Qué es renunciar a sí mismo? Es nosotros poder reconocer lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso es un trabajo de transformación, donde nosotros, queridos hermanos y hermanas, estamos llamados a quitar las anfractuosidades de nuestra alma, es decir, aquellas cosas que no nos dejan manifestar la presencia de Dios para que nosotros seamos la imagen de Dios. Y entonces hay una pregunta. ¿Cuáles son esos frutos que el Señor desea recoger entre medio de nosotros? San Pablo en la carta a los Gálatas menciona estos frutos: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, templanza y castidad. Capítulo 5 de la carta de San Pablo a los Gálatas. Vamos a ver algunos de estos porque nosotros pues tenemos una parte o ha correspondido una parte. Veamos la caridad. Hermanos, ¿qué es la caridad? ¿Qué significa hacer caridad? Mírenme acá un momento. La norma y el alma suprema o el sentido supremo de ser cristiano consiste en vivir la caridad. Es decir, la caridad, que es una virtud teologal, es la norma de todo cristiano. Por medio del bautismo, nosotros hemos sido hechos miembros del cuerpo de Cristo y por eso nosotros estamos llamados a amar como Cristo nos ama, como Cristo amado. Sin embargo, entendemos por amar no una realidad meramente nuestra, sino entendemos que el amar significa amar como Dios, es decir, reconocer que quien nos ha enseñado a amar, nos ha enseñado a amar Dios. Y sin embargo, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes, queridos hermanos y hermanas. Si esto es una verdad, ¿por qué muchas veces en medio de la familia, en medio de nuestras comunidades, en medio de la vida que nosotros llevamos, inclusive en este apostolado de santidad que Dios nos pide, ¿por qué no expresamos la realidad del amor? Dice la meditación: cuán grandemente glorificamos a Dios por ese amor que es completamente libre de sensibilidad, que es delicioso al corazón de Dios.
que es santificador. ¿Qué significa entonces amar? Amar significa vivir como vivió Jesús, sentir como sintió Jesús, pensar como pensó Jesús, obrar como obró Jesús. Y además, amar a Dios, nos dice la meditación, es seguir lo que la primera carta de Juan dice. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve si no ama a su hermano, a quien ve? ¿Cuál es la razón de esa imposibilidad? Por lo tanto, Cristo mismo, de acuerdo a lo que dice San Agustín, de acuerdo a esa expresión de San Agustín, Cristo ya nos lo dijo. No amar al prójimo y no amar a nuestros hermanos es no amar a Cristo, es no amar a Dios, es no amar a la iglesia, porque Él quiere que nosotros vivamos la experiencia del amor desde el amor de Él. Y entonces la señal de nuestra vida como discípulos del Señor es amar a Dios y amar al hermano. Y sin embargo, volvemos a preguntarnos y volvemos a decir aquí, ¿por qué no vivimos esa experiencia, esa realidad tan profunda del amor a Cristo, del amor a Dios, del amor a nuestros hermanos? ¿Qué hizo durante los 3 años de su vida pública el Señor? Pasó por la tierra predicando las palabras de vida eterna. ¿Qué nos enseñó? Ciertamente el Señor, lo que nos dice en su palabra. Yo los he llamado a ustedes, mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo que yo he escuchado del Padre. Y sin embargo, queridos hermanos y hermanas, los apóstoles que habían estado cerca de Jesucristo, que habían escuchado su predicación, que habían recibido las íntimas confidencias del Maestro, no comprendían esos divinos misterios hasta el momento glorioso de Pentecostés. Y entonces comprendieron, entendieron cómo el Espíritu Santo ilumina toda nuestra realidad humana y nos prepara y nos adapta para recibir la luz de Jesucristo, la luz que es Jesús mismo. Luego entonces, eh, esto nos muestra cómo el gozo, la presencia del amor de Dios, de esa caridad, de ese fruto del Señor, es precisamente obrar en el amor al Padre y al hermano. Luego viene el gozo. Nos dice, ¿qué es el gozo? Es la satisfacción que sentimos cuando nuestra voluntad está colmada y descansa en la posesión de la cosa o persona amada. Nuestro Padre Celestial quiere que la rama de su viña mística produzca este fruto que es deseado por su corazón. No hemos sido creados, oigan bien, no hemos sido creados para la tristeza, porque el Señor resucitado nos ha traído un gozo, nos ha traído una presencia verdadera, un anuncio de amor que es el anuncio precisamente de la resurrección. Por lo tanto, toda nuestra vida espiritual, mis queridos hermanos y hermanas, es producir en nosotros el gozo y la alegría de sentirnos amados por Dios. Y ese sentirnos amados por Dios es la gran noticia que nosotros tenemos que dar al mundo de hoy. Ya en esta tierra debemos estar alegres. Y toma una frase muy bella.
Se ha dicho que un santo triste es un triste santo. Claramente, nosotros conocemos, nosotros sabemos que nuestra vida aquí, en esta tierra, en este mundo, es una vida con dificultades, ciertamente. Eh, es una vida que obviamente pasa por ese camino de la cruz, pero al mismo tiempo por el camino del gozo y de la esperanza en el Señor. Entonces, quiero decirles a ustedes que el fruto del gozo se refiere a la alegría en el espíritu, a la alegría de reconocer la presencia salvadora de Dios en nuestra vida, a la alegría de vivir con Cristo que nos acompaña, que nos bendice. Y por eso eh, estamos llamados a manifestar eh, que Dios quiere que vivamos alegres. Y estamos reunidos celebrando este Pentecostés para eh, formar en nosotros el deseo, la presencia de Cristo Salvador en nuestra vida. Entonces, ¿de qué gozo nos habla el Señor? Nos habla del gozo de estar con Él. Nos habla del gozo de sentir su presencia. Nos habla del gozo de manifestar en nuestra vida cómo Él nos ama, cómo Él nos ha escogido, cómo Él nos ha elegido. Ustedes se entristecerán, nos decía hace unos días, en los días ya de que estábamos viviendo la ascensión, el Evangelio de San Juan. Ustedes sentirán mi partida, pero al final decía el Señor en el Evangelio, ustedes se alegrarán. ¿Y por qué se alegrarán? Porque reconocerán la presencia salvadora de Cristo en nuestra vida. Hermanos, el Señor nos quiere alegres, pero no en la alegría del mundo, no en la alegría de la mundanidad espiritual, no en la alegría que nos da un placer efímero. No, el Señor nos quiere en la alegría del Evangelio, como tantas veces nos ha insistido el Papa Francisco. ¿Y qué es la alegría del Evangelio? La alegría del Evangelio significa ser auténticamente testigos en el mundo de hoy del poder del Espíritu Santo y de que el Señor viene a hacer cosas grandes, viene a hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Entonces, el gozo del que nos habla como fruto el Señor es el gozo, ciertamente, de su presencia salvadora y renovadora en nuestra vida. Luego, entonces, yo quiero invitarlos a ustedes, queridos hermanos y hermanas, a que hablemos a nuestras familias, hablemos a nuestro apostolado, a nuestra comunidad de esa presencia de Dios, de eso que el Señor quiere en nuestra vida, de que las brisas de este Pentecostés es vivir con el gozo de que el Señor nos ama, con el gozo de que el Señor está haciendo su obra salvadora en nosotros. Por eso, ese don del gozo, ese don de la alegría que el Señor nos concede como fruto del Espíritu Santo, es poder reconocer qué ha hecho Dios, qué está haciendo y qué va a hacer el Señor en mi vida, en mi corazón. Luego viene la paz, viene la paz. Ustedes y yo sabemos que estamos viviendo momentos difíciles en nuestro mundo, que aparentemente se nos habla de la paz, aparentemente se nos habla de esos caminos, ciertamente, de
de paz en los países y sin embargo estamos viviendo dificultades. ¿Qué significa paz? Significa tranquilidad. Pero hemos leído, no es una falsa tranquilidad, es una tranquilidad verdadera que es la que viene de Dios, ciertamente. La falsa paz, dice, se parece a la impresión experimentada algunas veces por gente que está muriendo y que produce en ellos la ilusión que están en vías de recuperación, cuando en realidad es el comienzo de la muerte, ciertamente. Que Dios nos libre de esta clase de paz que podría gustar a nuestro amor propio, pero es peligrosa para las almas. Decía el venerable Lieberman, no hay desgracia mayor que ser un desgraciado y ni siquiera reconocerlo. ¿Cuál es la verdadera paz? Es la tranquilidad del orden, yo diría, como dice San Pablo, de el dominio personal, del dominio propio. Es una verdadera tranquilidad porque hay orden, existe la apropiada disposición de todas las cosas. El Señor, la Virgen, los santos tuvieron esa clase de paz y de orden, ¿cierto? La verdadera paz, dice, es como el bienestar que resulta de un organismo que disfruta de perfecta salud, como la tranquilidad que reina en una familia, donde los hijos son obedientes a los padres y donde a su vez los padres llevan una vida ejemplar. Es el estado totalmente del alma que está rendida a la acción del Espíritu Santo y que por lo tanto no se inquieta por nada, ¿sí? Eh, Sabe y reconoce la presencia de Dios en su vida. Ustedes recuerdan el pasaje del Evangelio donde el Señor le dice al apóstol Pedro, no temas, adelante, camina sobre el agua. Y sin embargo, el apóstol sucumbió. O por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos dice cuando San Pablo estaba en la predicación en Corinto, como tuvo una visión y el Señor le dijo al apóstol, no temas, que yo estoy contigo. Vamos a ver, la predicación en Corinto era difícil. Corinto era una ciudad de mucho pecado, de oscuridad, no creían en la resurrección y estaban viviendo en la idolatría. Hoy hay muchos Corintos, hoy hay muchas ciudades y pueblos del mundo que son como ese Corinto. Y sin embargo, Jesús le dice al apóstol Pablo, no temas. ¿Y qué significa ese no temer? Significa tener paz, la paz del Señor. Por eso es decirle al Señor en nuestro caminar, en nuestro diario vivir, Señor, no es lo que yo quiero, no es lo que yo deseo hacer, sino lo que tú quieres en mi vida, sino lo que tú quieres para mí. Y yo los invito a conocer la novena de la rendición, del santo abandono. Hermanos, la paz del Señor no es que me haga desconocer las realidades y tribulaciones del mundo, sino que me ayuda a equilibrarme, ¿sí? Porque hoy hay muchos que están desequilibrados. Padre, es que mire lo que pasa en el mundo, es que mire esta profecía, es que mire esto que dice acá, pero no podemos perder la paz. Y la paz no significa ahí ausencia de reconocimiento, atención, ausencia de reconocimiento de mi papel en el mundo, de mi responsabilidad como discípulo del Señor. Dice muerte. La muerte puede ser aceptada con amor, como lo hicieron Santa Teresita de Lisieux y otros tantos cristianos y santos, ciertamente.
Humillaciones, no hay duda que pueden ser dolorosas, como Teresa de Ávila, como Teresa también de Lisieux, que aprendieron que las humillaciones son las gracias más preciosas que el Salvador concede a las almas. Y sin embargo, nosotros sufrimos. ¿Cuánta gente en el apostolado? Padre, es que me insultaron. Padre, es que no me tuvieron en cuenta. Padre, es que yo no pude colaborar aquí. Hermano, no te preocupes por eso. Preocúpate por ser servidor del Señor. Preocúpate por obedecer al Señor y ayudarle al Señor en la reparación y salvación de las almas. Entonces, en otras palabras, la paz como fruto del Espíritu Santo es la capacidad de equilibrar nuestra vida. Luego viene el don o el fruto del conocimiento, que también aparece como un fruto importante allí en nuestra, ya lo meditamos, pero aparece por un ejemplo, ¿cierto? Dice como Santa Teresa de Ávila, bajo la influencia del don de conocimiento, llegó a entender con San Juan de la Cruz que el sufrimiento era mejor para ella que la consolación, la amargura mejor que el deleite y la privación mejor que el disfrute, la sequedad y la desolación preferibles a las comunicaciones con el cielo. ¿Qué significa eso? El don del conocimiento me ayuda a entender cómo puede el Señor obrar la paz como fruto en mi vida. Es decir, cuando yo conozco por el don de conocimiento precisamente qué es lo que Dios quiere en mi vida, qué es lo que Dios va a hacer en mí, yo puedo vivir esa paz, como decía la meditación, que el Señor Jesucristo deseaba para sus discípulos. Cuando se presenta en la resurrección, les dice, la paz esté con ustedes. Pero esta paz no es la paz del mundo, ya hemos dicho, sino la que nos pide buscar caminos de santificación y renovación de nuestra vida. En cambio, hermanos, cuando no hay ese don de conocimiento en nuestra vida, podemos ser perturbados. Y esta es una preocupación muy grande. Nuestra alma puede ser perturbada. Y cuando nuestra alma es perturbada, perdemos el don de Dios. La paz se fortalecerá cuando somos eh, accesibles, digámoslo así, a las inspiraciones de la gracia y cuando somos capaces de confiar en Dios que nos ama. Espíritu Santo, Dios de amor y de paz, te adoro a ti presente en mi corazón. Te imploro establezca tu paz en mí, la paz que Jesús tan amorosamente deseaba a sus apóstoles después de la resurrección. La paz que es la condición para la vida en intimidad con Cristo y con el Padre, la condición que es también culminación de tu acción santificadora. Luego viene la paciencia que es uno de los frutos también más grande. ¿Cómo entender ciertamente este fruto de la paciencia en nuestra vida, ciertamente? La paciencia dice, es una virtud sobrenatural que nos hace soportar sufrimientos físicos y morales con ecuanimidad. ¿Qué significa con ecuanimidad? Significa con serenidad, con equilibrio. Es decir, por amor a Cristo, a Dios, por amor a su iglesia. Colosenses 3, San Pablo nos dice, practiquen la virtud de la paciencia. El objetivo de esta virtud es que nosotros seamos capaces, queridos hermanos y hermanas, de llevar los sufrimientos físicos y morales que pueden venir de una enfermedad, de una debilidad, de un accidente.
de un sufrimiento moral, como por ejemplo cuando nosotros descubrimos nuestra propia fragilidad, cuando yo sé que soy pecador, que a veces le falto al Señor. Y entonces el Señor nos insiste que tengamos paciencia en nuestro caminar, paciencia en nuestro diario vivir. El hombre, el alma, iluminada por el don de conocimiento, entendimiento y consejo, sabe que necesita de la acción del Espíritu Santo en su vida y sabe que en su vida es la voluntad de Jesús y del Padre Celestial y cómo está llamado a alcanzar la santidad. Por ejemplo, tenemos el caso de Santa Juana de Arco, que luchó generosamente hasta el final, a pesar de las derrotas temporales, confiada y convencida de que triunfará siempre la bondad de Dios. Entonces, la paciencia de Dios, la paciencia como fruto, nos lleva a aceptar lo que Dios quiere en nuestra vida. Como San Pablo, que también nos dice en Colosenses, completo en mi carne la muerte, los sufrimientos de Cristo. Luego tenemos la longanimidad. Según Santo Tomás de Aquino, es la virtud sobrenatural que nos hace esperar por la realización en nosotros de los designios de misericordia y santificación de Dios con respecto a nuestras almas, es decir, sin quejas y sin amargura. A tal alma no le importa ser repetidamente infructuosa. Ella sabe que la hora de Dios llegará y que el Espíritu Santo llevará a cabo lo que años de aplicación y lucha fueron incapaces de conseguir. Dice, la longanimidad aparece a nosotros como la flor, como el total florecimiento de la virtud de esperanza en un alma que se ha rendido totalmente al Espíritu Santo. Tiene una seguridad, tiene una certeza que sabe, como cuando nosotros vamos por el camino y se cae una hoja del árbol, como dice la Sagrada Escritura. Ni una hoja del árbol cae sin la voluntad de Dios. Como dice el Señor, ni un solo cabello de la cabeza de ustedes está sin contar por Dios. Por lo tanto, el fruto, este fruto nos hace reconocer la longanimidad, hermanos y hermanas, que toda mi vida, oigan bien, que toda mi vida está apoyada en el Señor, en su bondad, en su fuerza, en su amor, que yo tengo que tener la seguridad de que nunca me faltará lo que necesito en mi vida para realizar y vivir la salvación y que allá en el cielo nos espera la felicidad que Dios nos ha prometido. Por lo tanto, unido también eh, a la primera, al primer fruto que era la caridad, atención a esto, como nos dice la palabra de Dios. En el amor a Dios y en el amor al hermano, yo también encuentro la longanimidad, es decir, la capacidad de reconocer qué quiere hacer Dios en mi vida. Y Teresa de Lisieux encontró una fórmula clave para entender cada uno de los frutos del Espíritu Santo. Ella decía, el Señor Jesús es un maestro que se comunica con nosotros sin ruido de palabras. Hermanos, no siempre necesitamos la palabra, ¿sí? A veces en las emociones, en las grandes emociones de nuestra vida, nos damos cuenta o en el silencio qué quiere hacer Dios en mí. ¿Cuántas veces sentimos un toque inesperado en el corazón, en la vida? Y es ahí cuando nosotros decimos, verdaderamente yo soy discípulo de Dios.
Verdaderamente, yo siento que Dios se ha comunicado en mi vida y en mi corazón, tal vez no de una manera extraordinaria, sino por su gracia. Esa es la longanimidad, la capacidad, ¿cierto?, de buscar solo la gloria de Dios. Y luego tenemos la benignidad, ¿no? ¿Qué es, hermanos, esa benignidad? No es suficiente desear lo que es bueno para los otros, sino que la benignidad es la disposición del corazón que inclina a la persona a hacer el bien a los demás. Por eso hay que cuidar de no hacer nada que pudiera impedir la acción de la gracia en las almas, alejarlas en su caminar. Hay que cuidar de no perder una oportunidad de elevar los corazones de los hombres y dirigirlos a Dios. Es decir, la benignidad nos lleva a trabajar cada día por el Señor y por la salvación de las almas. Bueno, yo creo que vamos a dejar hasta aquí. Hay más frutos. No sé si me van a pedir más frutos. Podríamos hacerlos. Invitarlos a ustedes, queridos hermanos y hermanas, a vivir este tiempo de gracia, a vivir este tiempo de bendición con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nuestro apostolado para conducirnos a Jesús y para conducirnos a ser reparadores del corazón de Jesús, a ser reparadores de su preciosísima sangre con amor. Yo quiero insistirles a ustedes, la reparación no es simplemente un acto eh, que yo hago por una oración. La reparación, queridos hermanos del apostolado de la sangre de Cristo, es mi vida y mi testimonio. Por lo tanto, leamos y entendamos qué nos está pidiendo el Señor. El Señor nos está pidiendo vivir la experiencia del amor. Cuando nosotros comprendemos cómo el Señor viene para liberarnos, para sanarnos, para bendecirnos, para ayudarnos a llevar una vida transformada, vemos que ser discípulos del Señor y reparadores implica entregar nuestra vida, entregar nuestro corazón a Él, ciertamente, como lo hicieron grandes santos, como lo hicieron y lo siguen haciendo grandes católicos, grandes cristianos. Entonces, que nosotros busquemos vivir estos frutos del Espíritu Santo, pero de una manera verdadera, auténtica, reconociendo lo que Dios quiere en mi vida. San Agustín decía también en este sentido que la virtud es el orden en el amor, ¿sí? Por lo tanto, un hombre virtuoso, un hombre que vive los frutos del Espíritu Santo, es el que ha sabido formar en su corazón la jerarquía de los afectos, de manera que él vive según el deseo de Dios. Entonces yo les pregunto, de estos frutos del Espíritu Santo, ¿cuál es el que más necesito? ¿Cuál es el que más yo quiero llevar en mi vida para obrar como Dios quiere? Busquemos agradar a Dios, busquemos amar a Dios y amar a los hermanos. Para eso debemos ser puros y limpios de corazón. Dios los bendiga, la Virgen los acompañe y sigamos viviendo este Pentecostés con el gozo y la alegría del Espíritu Santo, que así sea. Gracias a todos ustedes. Sigamos en nuestro programa.